Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde con, empezamos de adelante para atrás. Ayer hubo un acto importante de la CGT en Defensores de Belgrano, en la conmemoración del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador. Insistió la CGT o amplió un documento que sacó hace unos días diciendo que estamos a tiempo. Una concepción bastante optimista, pero que le da permanencia, que responde con un guión a, che, no es que no estamos haciendo nada, ¿eh? Me parece que fue un documento muy a la defensiva de parte de la CGT. La Argentina que nos merecemos, estamos a tiempo, dijeron. No somos convidados de piedra, somos los resultantes de un proceso histórico que nació en 1945, claro, con el peronismo. Pero también habló de un pacto económico y social donde la política con mayúsculas diga asuman protagonismo a la altura de los problemas que atravesamos. Pidió una política productiva inclusiva, que en el actual contexto globalizado, que nuestro país enfoque sus esfuerzos en generar valor agregado. Por supuesto, el consenso al frente de un modelo. Este fue un poco polémico porque dice, en realidad el sindicalismo en general y el argentino en particular se pone al frente de discutir un modelo de relaciones laborales que nos coloquen en un mundo que debata la reducción de la jornada de trabajo como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio del capital. Argentina, desde la irrupción del peronismo en la vida política, encontró en los sindicalistas la única herramienta duradera y efectiva. Y dice que es falso e intencional que los convenios colectivos sean anacrónicos y estáticos. Deja medio la puertita abierta, me parece, a una reforma laboral, pero que no sea una reforma, que sea una reforma sin dejar de lado lo productivo y sin dejar de abandonar los derechos de los trabajadores. Me parece que eso ni siquiera lo tiene que mencionar. Que sea un modelo inclusivo de crecimiento productivo, mucha buena voluntad, no hubo presencia absoluta. Faltó Pablo Moyano, pero sí estuvo Hugo Moyano. Esto de la CGT siempre. Cuando hablamos de la CGT unida, todos van a hablar de la CGT unida. La CGT sigue desunida. Hay un sector, el sector de los gordos y los independientes, que no quieren a Cristina Fernández de Kirchner. No es un juicio de valor, es una realidad. Y el sector del moyanismo, que sí están ahí atrás, pero en realidad tienen largas diferencias con los gordos y demás, largas diferencias internas. En esta cuestión, ayer no estuvo, por ejemplo, bueno, Gerardo Martínez no estuvo, pero Gerardo Martínez tuvo un problema cardiovascular y esperamos que se recupere. No estuvo Pablo Moyano, tampoco estuvo Sergio Sacia, pero los gremios del transporte apoyaron el acto. Digamos, esto en el marco también de una nota donde dijeron que presentaron y hablaron de que Sergio Massa, que ya está configurado en el gabinete como un presidente por sus acciones. Hoy mismo Alberto Fernández se dio un abrazo con Lula y atrás estaba Sergio Massa, el ministro de Economía. Así que la CGT destacaron ese tema de que pedía disculpas Massa por no estar en el lugar. Alberto Fernández, antes Nicolás Trota, en una excelente entrevista que realizó María Eugenia Piñeiro, dijo que se alejó del presidente, era muy defensor del presidente. Se alejan del presidente porque ya el presidente no tiene ni voz ni voto. Esto es lo que iba a pasar cuando él dijera que no iba a ser candidato a la reelección, es lo que está pasando. Nadie le da bolilla hoy. Entonces, Mónica Litza, una miembro del equipo técnico de Sergio Massa, arriesgó más y dijo que Massa se viene preparando para ser presidente y Cristina Kirchner viene dando muestras de no querer serlo. Después vamos a abundar un poquito más.
me parece que fue criticada injustamente por la clase magistral, magistral en el sentido de que esto es el término que se usa para decir que en realidad ella dio la creación de la escuela justicialista Néstor Kirchner. Bueno, es una escuela, un modelo de trabajo donde cree que la política, por supuesto, tiene que estar fundamentada, que tiene que haber un programa de gobierno y que no tengamos el problema de elegir uno solo. Cristina, sin decirlo, dice, me equivoqué, dijo el otro día en el acto del Teatro Argentino de La Plata, porque la que eligió a Alberto Fernández fue ella. Entonces ahora cree en el programa de gobierno y quiere que se consiga un consenso. Será tarde, por eso se habla de que Cristina, lo hemos recogido en estos últimos tiempos, elegiría a Sergio Massa o está trabajando con Sergio Massa para que sea candidato. Hay que ver si el gobierno llega y los votos y la gente le da los votos. Bueno, esto es Trabajadores y Empresarios. En un minuto ya seguimos con el programa. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, recién hablábamos del acto de la CGT y del documento de la CGT y, bueno, de alguna manera, si era un documento de alguna manera un poco a la defensiva o estaba alertando de cosas que ya pasaron, sí, un poco nos preguntábamos si llegó tarde con su diagnóstico la CGT o no, pero bueno, no queremos abrir un juicio de valor. Tenemos en línea al secretario general de la Unión Ferroviaria y secretario general de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Sergio Sacia. Los gremios del transporte estuvieron ayer en la CGT y lo tenemos en línea. Sergio, ¿cómo te va? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. Bien, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos hacíamos esa pregunta porque el documento fue muy extenso, el documento de la CGT, la Argentina que nos merecemos, estamos a tiempo. Habla de la necesidad de un acuerdo político, económico y social, de un pacto económico y social donde la política con mayúsculas tenga protagonismo, habla de la pobreza. No estoy pidiendo que te hagas cargo del documento, simplemente que me des una línea de lo que te pareció el acto y si realmente fue de alguna manera una actitud de la CGT de parte de decir, mire que nosotros estamos diciendo lo que tenemos que decir, porque de otros sectores gremiales se había dicho que, bueno, en su momento no había puesto el hombro, no se había movilizado en la polémica interna con el Frente de Todos. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, no participé yo del acto en el día de ayer. Perfecto. En segundo lugar, considero que este documento plantea lógicamente la realidad que estamos viendo. Igualmente yo considero que puertas adentro de lo que es la central madre no debemos un debate mucho más profundo que debiéramos haberlo hecho hace un tiempo largo ya. Cuando nosotros logramos la lista de unidad, porque fue una lista de unidad allá por 2021, el compromiso era de trabajar en 4 o 5 ejes fundamentales para la Argentina y para los trabajadores, y la verdad que no lo cumplimos, y tenemos que hacer una mea culpa hacia adentro de que no cumplimos con el mandato del Congreso. Este año llevamos una sola reunión de consejo directivo formal. El año pasado me parece que no fueron más de 2 o 3. Entonces hoy, lógicamente que el documento, y coincido con lo que dice en términos generales, ahora nosotros no estamos solamente para expresar en un escrito lo que nosotros vemos, lo que se hizo y lo que no se hizo, también tenemos que analizar lo que hicimos y lo que no hicimos, y creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias en muchos de los momentos críticos que vive el país, críticos que vive el mundo del trabajo, y no levantamos la voz cuando debiéramos haberla levantado, por más que el gobierno
nosotros lo hayamos acompañado y sea un gobierno del signo político que la mayoría del arco sindical acompaña, ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto, ¿quién no va a estar a favor? Porque son, si bien algunas cosas específicas, que haya un modelo de producción, que se respeten los convenios colectivos de trabajo, como vos comentabas, por supuesto, yo agrego, ¿quién va a estar en contra? Es decir, por supuesto que genéricamente el documento expresa muchos deseos, pero no hace una autocrítica. Y me parece que habla, si bien se habla de un pacto, de la necesidad de un consenso, también habla de los empresarios, de la necesidad de sentarse. Bueno, en algún momento, Sergio, tanto vos, Pablo Moyano, otros dirigentes, también me parece que plantearon, bueno, pero nosotros nos sentamos con los empresarios nos aumentan las cosas todos los días, digamos. La CGT para vos no tuvo la capacidad de enfrentar en una movilización o de ponerse firme frente al gobierno o contra los empresarios para lograr estas cosas? Se cortó la comunicación, se cortó la comunicación. Bueno, estamos hablando con Sergio Sacia, que hablaba del compromiso este, trunco, digamos, de la CGT. Ya está de nuevo. Bueno, Sergio, Sí, ¿me se escuchás? cortó. Sí, se cortó. No, Sí, lo escucho, lo escucho. pero qué bueno escucharte de vuelta. Bueno, no, nada, simplemente si había diferencias también en el sentido de no haber tenido, digamos, si la CGT no tuvo, por sus diferencias internas, el compromiso de movilizar o en contra de los empresarios o en contra del gobierno, digamos, de tener una actitud más confrontativa, o esto era tampoco también innecesario. Lo que pasa que cuando no hay debate interno claro, no Claro, se da, claro, claro. no se puede hacer autocrítica, no se puede discutir, coincidir, que forma parte, lógicamente, de la estructura política, sindical. Ahora, cuando no se da esto, es muy difícil encontrar una síntesis y de tomar una decisión de decir, bueno, este es el camino, esta es la agenda, sobre esta base nos movemos y esto es lo que comunicamos. No solo un diagnóstico, porque un diagnóstico lo puede dar un médico citando un ejemplo de que tiene tal o cual patología. Ahora, después también tendrá que decir, este es el remedio, esto hay que internarlo, hay que operar, lo que sea. Nosotros solamente livianamente decimos, bueno, esto es lo que vemos ahora, también tenemos responsabilidades en algunas cosas. Y por ahí lo que llama la atención también, que forma parte, y esto yo claramente lo puedo decir porque lo puede ratificar varios de los compañeros que también Sí, forman sí. parte de esto, ayer uno de los cosecretarios generales dijo que una de las cosas que hay que plantear o que vamos a plantear es la reducción de jornada a 48 horas. Tema que ni siquiera se trató en el Consejo Directivo. Ahora, si así vamos a trabajar, y bueno, está todo bien, por eso nos va como nos va. No es que yo esté en desacuerdo con eso, yo estoy de acuerdo en plantear un debate de esas características. Ahora, si ustedes me preguntan ahora a mí, bueno, Sacia, ¿qué quiso decir el co-secretario general o uno de los secretarios generales cuando expresó esto? Yo le tengo que decir, no sé, porque no se trató. ¿Me entiendes? ¿Que esto fue Daer? Entonces, ¿Fue Daer? La jornada, ¿qué quieres sí, pero no decir con la importa jornada de quién fue, 48 horas? es la voz o interpreta ser la voz de la CGT que convocó a un acto y en el cual Sí. muchos de los que estamos en el Consejo Directivo no sabemos algunas cosas que se dijeron que se van a hacer porque no han sido tratadas. Entonces, bueno, por eso estamos No, me así. queda clarísimo. Me queda clarísimo. ¿Qué quisiste decir? Lo que no entendí es la reducción de la jornada a 48 horas. ¿Qué es eso? No, y por eso hay que Hola. preguntarle al que lo dijo, hay que preguntarle al que lo dijo Ah, en el acto. No lo sé, no, claro, si no lo quiero tratamos. entender, no entendía, claro, no entendía el eje de lo que No, lo quería. que se planteó, una de las cosas que se dijo es que una de las cosas que está evaluando la CGT para plantear es la reducción de jornada, quizás quedó atrás las 48 horas semanales, quizás hay que Ah, tratar una bien. jornada laboral más reducida. Bueno, ese tema no fue Bueno, tratado dentro del Consejo Directivo. es Está perfectamente válido. Muchos totalmente especialistas lo atendible, hablan. Sí, exactamente. Ahora, no podemos tener un desconocimiento sí, nosotros de lo claro. que se va a hablar, porque no son temas que no se trataron. Entonces,
Yo lo citaba de ejemplo, le puedo dar 10 ejemplos de... No, Sí, uno más, decime, no 10, uno más. A ver. Quiero expresar la situación que nos pide. Se está cortando un poquito, A no veces te es escucho. difícil. No te escuché, no te muevas. No te escuché, no te muevas. Ponete cerca de una ventana, en un lugar donde salga la voz. ¿Me escuchás? A ver. Se le volvió a cortar. Bueno, lo intentamos una vez más, muy rapidito y ya, pero la verdad que está bastante bien. eh, Está viajando a una reunión, claro. Si podemos sacarlo un minutito más, lo hacemos. Eh, si lo podemos sacar un minutito más, lo hacemos. Claro, porque en realidad generó muchas, a pesar de que la CGT reacciona con mucha a la defensiva en el sentido de pregonar la unidad sindical. Ayer Pablo Moyano no estuvo. Lo que pasa es que estas son las cosas que son muy pícaros los sindicalistas. Estuvo Hugo Moyano, pero no estuvo Pablo, que es uno de los secretarios generales. Y no estuvo Sacia, dicho sea de paso, lo digo con él. No estuvo Sacia, que ya está de nuevo. Decía que no habías estado vos, que sos nada menos que el secretario general de la CAT, de la Confederación de Transporte. La cuestión es la necesidad de consultarlos y que ustedes son... Ella dice, nosotros no somos convidados de piedra, pero en realidad se juntan ellos y no les difunden las cosas a los demás. Esta es un poco la cosa, ¿no? No, yo creo que No sé. cuando se dice no somos combinados de piedra, se habla respecto de la política, o sea que la CGT no Sí, es consultada para las decisiones políticas. Ahora, si nosotros hacia afuera demostramos la debilidad y la no unidad que estamos demostrando, y poco podemos pretender que, que nos respeten con la fortaleza que debiéramos tener nosotros si estaríamos unidos realmente. Pero bueno, forma parte de sí. las cuestiones internas que hay que resolver, que hace tiempo que están pendientes, que fue el compromiso que se asumió en octubre del 2021, que van a ser 2 años y que la verdad que no hemos podido realmente materializar al menos una unidad de acción concreta en el cual todos Claro. más o menos coincidamos en que hay que asumir este camino o este rumbo con 2 o 3 ejes fundamentales. Y a mí no quiero que si viene un gobierno que atente contra los derechos de los trabajadores, simplemente levantar la voz o que nos una el espanto. Porque eso no nos va a servir y siempre termina perdiendo el que menos tiene o el trabajador. Y eso ya lo Es muy hemos valiente. vivido. Claro. Es muy valiente de tu parte aparte porque vos sos secretario general de la CAT, no es que sos un mero delegado gremial, sino que teniendo un cargo importante lo decís. Quería comentarte algo, porque también la CGT ayer dio a conocer lo que había sido el pedido de disculpa de Sergio Massa, de no poder participar, por supuesto, del club, de la reunión en el Club de Defensores de Belgrano, porque está en Brasil. Pero digamos, hay también como una ligazón o una tendencia a la candidatura de Massa, que en los últimos tiempos aparece como que hay un acuerdo entre Cristina y Massa. ¿Vos cómo lo ves? ¿Ya tienen una política, en el caso de ustedes, de otros sectores, de otros dirigentes, tienen una cuestión ya definida o cómo ves este tema de las candidaturas? Yo creo que Massa es un dirigente político que tiene su trayectoria, que asumió el Ministerio de Economía en momentos difíciles, que está haciendo una gestión importante, que puede ser uno de los candidatos importantes y relevantes dentro del Frente de Todos, que no se ha definido todavía que va a ser candidato, que creo que este paso al costado que ha hecho el presidente de la Nación también permite al espacio del Frente de Todos reorganizarse, buscar una síntesis, buscar los mejores candidatos, o el candidato o la candidata,
y en base a eso con una propuesta política que pueda nuevamente persuadir a las mayorías, a lo nacional y popular, y ojalá que se llegue. Creo que no podemos apresurar los tiempos ante un compañero que lo respeto un montón, que tengo mucha relación, porque también tiene relación con el Ministerio de Transporte, claro. Para lo cual creo que es una de las figuras que va a estar dentro del armado. Ahora, yo no quiero con esto tratar de apresurar su decisión. Ahora, cuando él tome la decisión, si la toma positivamente o a favor de una candidatura, lógicamente que estaremos acompañando, como vamos a acompañar lo del Frente de Todos, lógicamente que tenga que tener una propuesta concreta y coherente dentro de lo que necesita la Argentina, ¿no? Una cosa, Sergio, final, pero si él define la candidatura, porque no ignorás que de lo que se habla es que hay un acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner para bendecir su candidatura, o ¿aceptan ese camino o tiene que haber paso necesariamente? No, eso lo tiene que definir el espacio, lo tiene que decir todo lo que es el Frente de Todos. O sea, no me gusta por ahí hablar sobre hipótesis, a mí me gusta más sobre hechos concretos, y en esto, bueno, falta poco y lo vamos a saber próximamente. Lo que sí creo que hay que buscar consensos, unidad, sea con un único candidato o dentro de las PASO, pero lo mejor que nos puede pasar es justamente tener fortaleza dentro del frente, porque el otro modelo que se plantea atenta directamente contra los sectores más vulnerables, los sectores del trabajo. Una cosa muy rápida y te dejo. La paritaria de la Unión Ferroviaria, ¿estás en reunión? ¿Cómo está la cosa? Estoy llegando justamente a la primera reunión estamos cerrando la paritaria del año pasado, que fue hasta marzo de este año, y ahora iniciamos la que es de abril para adelante. Vamos a plantear una paritaria no más larga de 3-4 meses, porque bueno, teniendo en cuenta la inflación y la situación económica del país, amerita una paritaria corta, y lógicamente que pues no perder contra la inflación. Por eso siempre tenemos la revisión, que es lo que hicimos el año pasado, cerrando una paritaria superior al 100%. Sergio, la verdad que es un placer escucharte siempre en este programa, ¿eh? Muy amable, gracias por todo. Al contrario, que tengan buenas tardes ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. Muy bien, Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria y de la CAT, de la Confederación de Trabajadores del Transporte, estuvo en nuestro programa Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Comienzo espacio publicitario. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes.
Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Que llame un... Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, muy claros hacia, muy claro. Yo decía, bueno, pero no fue, puede ser por otro motivo. No fue. No fue a la reunión de la CGT porque dice que la arreglan 4 personas y ellos no fueron convocados, no saben ni siquiera lo que proponen. Lo que propuso la CGT no se lo propuso a todos los dirigentes. Esta es la cuestión. Antes hablábamos de, cuando hablamos de las candidaturas, ya que después vamos a hablar sobre lo que también es la candidatura, sí, de un dirigente que, bueno, perdió en 2015 con Mauricio Macri, pero fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, entonces Frente de la Victoria, y se la bancó, perdió por poquito y ahora lanza y lo está hablando directamente y busca las pasos, que es Daniel Scioli, ¿no? Y por supuesto que en lo que tiene que ver con lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, porque claro, Cristina se le esperó definiciones y ella lo que hace es, te puede gustar o no, pero lo que hace es todo un panorama político largo de lo que quiere como modelo de país y demás, diciendo, por ejemplo, el principal problema es el endeudamiento. Lo que pasa es que a veces no se sabe si tanta sinceridad termina perjudicando al propio candidato, porque cuando habló Cristina y dice el principal problema es el endeudamiento, bueno, perfecto, y criticó el endeudamiento de Macri, que dejó Macri. Ahora Sergio Massa está hablando con el Fondo Monetario y volvió a criticar al fondo, Cristina. Ahora, su supuesto candidato, o en el acuerdo que ellos tienen para apoyar su candidatura, Massa no está fuera de esto. Él quiere un acuerdo concreto con el Fondo Monetario, reorganizarlo de vuelta, lo que fuere, pero él tiene esas muy buenas relaciones políticas en las cuales casi te diría que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, porque él negocia con los factores de poder. Cuando hablamos con Diego Genú hace 2 semanas, el periodista especializado que escribió un libro sobre Massa, él dijo, Massa es parte del poder, no es solamente un político, él está ahí. Lo que pasa es que lo raro es que no, los propios empresarios con los que él se lleva muy bien, le han hecho la cruz, no sé si la cruz, pero no le bajaron la inflación, que era lo que él quería. Y bueno, esto es lo que tenía que ver con las declaraciones de Cristina en La Plata. Y también hubo una novedad respecto del tema de la aprobación de la suba de la edad jubilatoria en el Uruguay. Se aprobó, el presidente de la calle Pou logró finalmente, a través del Congreso de la Nación, la reforma previsional para que la jubilación pasara de los 60 a los 65. Dice, no alcanza con los aportes de los directamente involucrados a la seguridad social. Es decir, hay que tener en cuenta que en Uruguay todavía tienen un sistema, tienen un sistema que dice la calle Pou que tiene que enriquecer a las administradoras de fondos de ahorro previsional. Están las AFJP ahí, es una parte de lo privado y lo estatal. Esto no estaría tan mal si no tuvieran la experiencia de la Argentina, donde las AFJP se aprobó en su momento, en los 90, los fondos de pensión, y resulta que después fundieron las empresas, se quedaron con la plata y tuvo que ir el Estado a poner toda la plata para que la gente se jubilara, cosa que muchos no recuerdan. Bueno, precisamente estábamos hablando de la reforma previsional en el Uruguay, tenemos en línea a una experta en ese sentido, una abogada previsional de la corriente 7 de julio. En este caso se trata de Graciela Chipoleta,
abogada previsional, como decíamos, que está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? Perdóname, Luis Lauge, para trabajadores y empresarios. Muy bien, Luis, ¿qué decís? Muy bien, bueno, nada, quiero que me desasnes un poquitito, porque finalmente Uruguay logró una reforma previsional y acá es largamente sabido que cada vez que quiere un gobierno que no es el peronismo, también, bueno, con sus errores o no, y también con su falta de previsión de determinadas cosas, pero como lo que sea, siempre o se habla de la reforma laboral o de la reforma previsional. En la Argentina, ¿vos te imaginás que en el futuro, como coletazo de Uruguay o del mundo, pueda haber una reforma previsional y en todo caso que beneficie o no a la Argentina? Depende del gobierno que gane. Si ganan gobiernos de derecha o de centro derecha, como es el caso del Uruguay, como es el caso de Macron en Francia, no hay ninguna duda. Ya el gobierno anterior había intentado meter paulatinamente, porque las reformas, vos fíjate que la reforma en el Uruguay, incluso la reforma en Francia, son paulatinas. Entonces hay que ser muy inteligente para darse cuenta de los efectos. La gente en el momento no se da cuenta porque los efectos son paulatinos, hacia adelante. Por eso es que aumenta la edad según el año de nacimiento y aumenta la cantidad de años de servicio. ¿Y qué es lo que se pretende? Se pretende que trabajes mucho tiempo más con un menor haber previsional, porque el argumento es el argumento siempre de los economistas y siempre matemático. El ser humano ya no existe más. Entonces, lo que existe es tanta plata entra y tanta plata sale. Como tiene que entrar poca plata, porque la plata sale de los bolsillos del capital, y el capital necesita mucha ganancia y acumular mucha ganancia, entonces hay que rebajar las cotizaciones a la seguridad social, rebajar impuestos, rebajar, y por otro lado, claro, si vos desfinanciás, evidentemente tenés que pagar chirola. El esquema es el mismo en todas las derechas. Sí, en Francia ha ocurrido lo mismo, ¿no? En Francia ocurrió lo mismo y el pueblo francés reaccionó con violencia porque son franceses y tienen mucha cultura. E incluso hay discursos que escalofriantes, que esa llamada de viva la vida y abajo la muerte, porque lo que se pretende es que el ser humano sea productivo hasta el fin de sus días. Y es esto. Claro. Entonces, esto no está pensado desde lo humano, está pensado desde los números. Incluso en los propios fundamentos de las reformas te van a decir siempre que es porque la gente vive mucho y porque entra poca plata y porque no hay trabajo formal. Siempre son cuestiones económicas, que en vez de buscarle una solución en beneficio del ser humano, se busca una solución en beneficio del capital. Te comento lo de Uruguay porque es el hecho de actualidad, pasó hace 2 días. Sí, pero hubo dos cosas que quiero comentarte. Una que, por supuesto, el Frente Amplio se había negado, se había opuesto a esto, pero finalmente, esto en las crónicas figura, la aceptó o dio su consenso para la votación porque la reforma no es muy dura, por un lado. Y por otro lado, el presidente de la calle Pou habla de que este es un sistema solidario donde además los empresarios es lógico que ganen plata, porque el sector privado, digo, que aporte, al que le haya que aportar. ¿Vos qué decís? Bueno, que en los sistemas capitalistas es lógico que los empresarios ganen plata y que el capital gane plata, pero es lo mismo que, una cosa es el liberalismo y otra cosa es el neoliberalismo. El neoliberalismo es lo mismo que jugar un partido de fútbol sin referee. Está bien. Entonces, lógico. Entonces vas a terminar en cualquier cosa. Este es el asunto. Que ganen plata es lógico, pero que tampoco es lógico que se acumule en detrimento de los trabajadores y en detrimento del ser humano. Graciela, vos me preguntabas... decime entonces, vos como especialista, me decís que, por ejemplo, porque leo algunos de las claves de los cambios del sistema en Uruguay, se necesitan 30 años de aporte, como acá, pero dice, los que tengan 38 años de servicio pueden jubilarse antes. Escúchame, mirá. Los mayores de 65 podrán seguir trabajando, pero no en el sector al que pertenecían.
se va de 60 a 65, digamos, está bien, hay reforma, pero digamos, no es tan brutal. Vos lo que decís es que una vez que esté consolidado eso, No, se va a es brutal. No, es brutal. Además, lo que estás omitiendo es que los nuevos trabajadores tienen que aportar a la SAFAP. Cuando en el sistema anterior a la reforma de la calle, solamente un sector de la población de altos ingresos estaba obligada a aportar a la SAFAP. Es decir, acá esta reforma del Uruguay favorece a los fondos de pensión privados, no hay ninguna duda, cuando es contrario a la opinión de la OIT. La OIT tiene una recomendación donde llama a los pocos países que quedaron con sistemas de capitalización a hacer la reforma al estilo argentino, como la hizo el gobierno de Cristina Kirchner. Claro, volver al sistema de reparto, porque los sistemas de capitalización directamente son una estafa, además de ser inconstitucionales. Porque ahora, perdona, hay algo... Esto puede... Sí. Perdóname una cosa. Cuando hablas de la FAP, le quiero explicar a los oyentes que es las administradoras de fondos de ahorro previsional, para explicar esta sigla. Y una cosa, puede pasar en el Uruguay, o puede no pasar en el Uruguay, como pasó acá con las FJP, que finalmente tuvieron que quebrar, o las hicieron quebrar y tuvo que ir el Estado a poner la plata. ¿Eso puede pasar en el Uruguay también o en otros lugares? Por supuesto, pero eso, a poner la plata a un Estado que sea que tenga otra tendencia, así como el Frente Amplio, por ejemplo, o los partidos que están más dentro de la centro-izquierda y la izquierda, porque si es un gobierno de derecha ni siquiera va a poner la plata, te vas a morir de hambre y a lo sumo, como son un poco religiosos, te van a permitir pedir limosna en la puerta de las iglesias. Sí. Pero si no hay plata, no hay plata. El sistema de capitalización, cuando vos vas a jubilarte, si en ese fondo donde vos tenés cuotas, porque no es una caja de ahorro, es cuotas que vos comprás a un fondo. Sí. Si esas cuotas no valen nada, no tenés nada para cobrar. Y nadie te viene a dar nada. Claro, ¿acaso corrieron a los jubilados? Allá en otros lugares no. Acá directamente anularon el sistema y eso fue algo fantástico, que ayudó que la sociedad no terminara en una catástrofe. Eso fue la medida más extraordinaria de los últimos 15 años, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eso abrió la posibilidad de las moratorias, abrió un montón de posibilidades para gente que hoy, frente a esta situación económica mundial, estaría muerta de hambre o se hubiera muerto de hambre. También es perjudicial el hecho, estoy leyendo una parte, la jubilación mínima se va a computar sobre la base de 20 mejores años de aporte en la de Uruguay. ¿Eso también es arbitrario? No sé, mira, eso sí es arbitrario, porque ahí hay que hacer cálculo. Nosotros, en vez de son fórmulas, ¿viste? Las fórmulas pueden darte mejor, pueden darte peor. Normalmente el Uruguay tiene el mismo sistema, si la fórmula te va a dar lo mismo que nos da a nosotros, que no llega a un 40 y pico % del último sueldo, porque son promedios a los cuales se les aplica índice. Las fórmulas de cómo se determina el haber, eso depende de cada ley. No. Pero a mí lo que me interesa es el concepto, y vos diste conceptos muy claros. Insisto con una pregunta, perdóname que insista. Si se aprueba este tipo de jubilación, este tipo de sistema previsional, vos lo que decís es que se van a agudizar las diferencias, digamos, que lo van a hacer más duro cada vez. Por supuesto. Hola. Ahora te escucho. ¿Ahora me escuchás? Sí, por supuesto que si no se pelea, bueno, en Uruguay hicieron una huelga, ¿no? Y en Francia hasta que París arde. Pero si los trabajadores activos no toman conciencia de su futuro, esto termina en la extinción del seguro social. Esta es la realidad. Pero Graciela, el tema es saber, solamente una cosa, a los que tienen que tomar conciencia son los trabajadores activos, porque el que está jubilado ya está jubilado y sin ficha. No es un tema de jubilados, es un tema de trabajadores activos.
Bueno, Y yo por me eso, acuerdo acá, yo soy más grande que vos, pero digo, seguramente, pero yo me acuerdo de Norma Pla cuando iba ¿no? al Congreso y de sí, alguna manera los trabajadores activos la miraban con desconfianza y mucha gente decía, ya te va a tocar cuando seas jubilado, porque ella se sí, quejaba sí, precisamente de la miseria que cobraban los jubilados, ¿no? sí, y la peleó, pobre, desde su jubilación y desde su enfermedad. Sí, sí, Sin la duda. recuerdo perfectamente. Bueno, Pero- Graciela, la verdad que te agradezco muchísimo porque además fuiste muy didáctica y muy llana para que la gente escuche. Gracias por tu participación en el programa, ¿eh? Gracias a vos por invitarme. Un Al abrazo. contrario. Graciela Chipoleta, abogada previsional de la Corriente 7 de Julio, estuvo en Trabajadores y Empresarios. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y bueno, empezamos el programa hablando de de la postura de la CGT, de las posturas políticas, de los planes de un documento de alguna manera mezquino o haciendo no un diagnóstico, sino un diagnóstico y no más allá, y también de ciertos movimientos respecto de los candidatos. Y hay un hombre que tiene mucho para decir, que es Oscar Cuartango, que es el presidente del Grupo Descartes y ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Oscar? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Luis? Muy bien, Oscar. Te voy a ser directo. Desde hace muy poco, nosotros hemos hablado con varios dirigentes y hay como una tendencia en ese sentido a ya mostrar o dar por sabido de que hay un acuerdo ya logrado entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa para la candidatura presidencial. Hay que ver cómo se mueve esto. Y ayer inclusive la CGT dijo que Massa pidió disculpas por no ir, pero que estaba en Brasil, hay un coqueteo ahí. ¿A vos te parece que este tema puede cerrarse de esta manera o tiene que haber paso o cómo lo ven ustedes? Bueno, yo no sé ni tengo por qué suponer que hay un acuerdo entre Massa y Cristina. Cristina lo que dijo fue que ella no iba a ser candidata por las razones que claramente expuso, que son muy atendibles y sí que es un acto de grandeza que le reconocemos. Y en consecuencia de ello, que Daniel Scioli impulsa su candidatura a presidente. Y además de ello, también pretende legitimarla en unas PASO, con Massa o con quien sea, en unas PASO civilizadas, racionales, y donde no se incurren agravios, sino que se incursione en el terreno de las propuestas. Porque claro, perdón, te escucho, sí, decime. No, porque después sería necesario unificar todo detrás del ganador de las PASO para poder tener posibilidades de éxito en las elecciones generales. Más aún, yo te diría que sería bueno que hubiera un pacto de no agresión o de no agravios, que fuera un debate con propuestas, e inclusive que el que resultara ganador ofreciera integrar en sus equipos y eventualmente en sus equipos de gobierno, de resultar en definitiva vencedor en las elecciones generales, a su eventual contrincante en las PASO. Qué bueno. Es con todos esto. No se discuten personas, sino que se discuten ideas. Y esta es una posición clara de Daniel Scioli, esa. ¿Tiene mucho que ofrecer o te parece que la imagen de Scioli de haber perdido en el 2015 le resta alguna menos posibilidades? ¿Cómo ves su candidatura?
Yo creo que Scioli con respecto al 2015 ha crecido inmensamente, porque ha adquirido una experiencia y una profundidad de visión en lo macroeconómico y en lo geopolítico de la cual no estaba tan afianzado en el 2015. Mira, perfecto. Con su paso por la embajada de Brasil, ¿no? Obviamente. Bueno, de hecho, y las crónicas, por supuesto que antes mencionamos que el presidente Alberto Fernández se reunió con Lula, Lula le dio todo su apoyo y demás, y más allá de las formalidades, ahí estaba Scioli detrás, como embajador de Brasil, ¿no? Cuando Scioli asumió como embajador en Brasil, la situación con el Brasil no podía ser más pesimista. Es decir, Bolsonaro y una relación inexistente. Daniel la revirtió e inclusive visitó a todos los expresidentes y bueno, obviamente también al expresidente Lula, que es el actual presidente electo y en ejercicio. Y también con Lula estableció una buena relación, incluso venía anticipando las exportaciones e importaciones en el pago de monedas locales, sin pasar por el dólar, y efectivamente se ha estado avanzando en esos temas, ¿no? Decime una cosa, Oscar, una cosa más, dos cositas más y te dejo. Una tiene que ver con, ¿sería vulnerar un acuerdo democrático el hecho de que el Frente de Todos no elija a través de las PASO? Yo creo que sin duda que sí, porque nadie le puede negar a Daniel Scioli pergaminos para ser precandidato a presidente en unas PASO. Y si hubiera algún acuerdo, inclusive sería desaconsejable, aun cuando fuera él el electo, porque resulta que tiene que ser legitimado ante la ciudadanía. En el 2019, Cristina Fernández hizo una jugada brillante que sorprendió a propios extraños y permitió ganar las elecciones en ese momento. Pero creo que en estas circunstancias no es aconsejable un temperamento similar para las elecciones de este año, la renovación presidencial de este año, sino que tiene que ser legitimada por las PASO. Perfecto. Oscar, una cosita, escribiste un artículo para mí, un gusto muy bueno respecto al Día de los Trabajadores, 1 de mayo, y hablaste ahí como el último, digamos, la posibilidad de que sea un 1 de mayo que sirva de lucha, ¿no? Que sirva de advertencia, que una a los trabajadores. Resumímelo muy rapidito. Yo lo que invoqué es que los 1 de mayo eran anteriormente a Perón una conmemoración en homenaje a los mártires de Chicago, y que después de Perón se convirtieron en un festejo merced a las conquistas que habían logrado los trabajadores en función del desempeño de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión entre el 4 de junio del 43 y el 17 de octubre del 45, y que luego fueron plasmadas también en los derechos del trabajador, en las 20 verdades peronistas y finalmente en la Constitución de 1949. Entonces, que hay que volver a Perón en un juego de palabras que hizo Gioja cuando aludió a que la B con la cruz era el signo que se estaba pintado en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo y que quería decir Cristo vence, que el imaginario de la resistencia peronista convirtió en esas pintadas de una cruz en una P y dice Perón vuelve. Y ahora habría que invertir la lectura y decir volver a Perón, de abajo para arriba. Bien, perfecto. Oscar, te agradezco la síntesis, te mandé de un lado para el otro, pero vos soportaste ahí como loche, bajaste ahí y respondiste todo. Te agradezco muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos, ¿eh? Bueno, y yo te agradezco la comparación porque el Loche era un maestro del boxeo defensivo. Era el intocable. Vos sos ofensivo, no, vos sos más Galíndez sos vos.
qué sé yo, no sé, eso lo dejo librado a tu criterio. Bueno, Oscar, te agradezco mucho la presencia, en serio, muy amable. Fue un gusto, fue un gusto. Gracias. Oscar Cuartango, presidente del Grupo Descarte, apoya a Scioli y ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos enseguida. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laugé. Capítulo 8. Brasil, Lula y la recuperación del protagonismo perdido. En una reciente visita del presidente argentino Alberto Fernández a Brasil, el presidente Lula da Silva dijo textualmente: "Queremos que el FMI les quite el cuchillo del cuello a los argentinos". Tremenda frase del presidente brasilero que marca, por supuesto, un apoyo para Argentina en la negociación con el fondo y también en el comercio bilateral con el país de habla portuguesa. Ahora, ¿esto se hace por mera bondad por parte de Lula? Por supuesto, y como venimos recalcando en esta columna, por supuesto que no. Esto responde a intereses económicos y a intereses geopolíticos, por supuesto, del país más grande en la región. Hay que tener en cuenta que el mercado argentino es importantísimo para Brasil y que en los últimos tiempos, a mano de importaciones chinas, los brasileños han perdido más de 6.000 millones de dólares. Por eso quieren recuperar esa porción del mercado que están perdiendo con la competición de sus aliados y ha lanzado una red de financiamiento para los exportadores brasileños para que puedan tener solvencia en reales y estar cubierto ante cualquier eventual cese de pago por parte de algún importador argentino. Así que en principio está la preocupación de Lula para la recuperación de este pedazo de mercado que viene perdiendo. Y a su vez, a nivel geoestratégico existe la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que es una herramienta que Brasil necesita para lograr su papel como actor principal, hegemónico y estratégico en la región de América. Por eso tampoco le sirve a la UNASUR tener una Argentina en crisis y que no tenga ningún tipo de papel en el concierto de naciones. En virtud de esto es que la actual presidenta del Banco de los BRICS y expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se comprometió a modificar ciertas cuestiones dentro del estatuto del Banco de los BRICS para poder ayudar a países en crisis que están por fuera de esta organización que, como digo siempre, significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países de Oriente, por decirlo de una manera, que se están convirtiendo en un nuevo actor en un mundo cada vez más multipolar. Por eso es que el reingreso de Brasil como actor de peso en la esfera internacional no solo tiene que ver con el comercio con Argentina, como digo, la relación con la UNASUR en la región y a su vez la acción en el BRICS para tratar de traccionar a Argentina y acercarlo a este polo justamente de poder de países orientales para poder contenerlo, ayudarlo y justamente que sirva a los intereses de este país. Pero bueno, todo esto por supuesto siempre está en desarrollo y vamos a encontrar cómo se termina justamente desenvolviendo estas cuestiones en los próximos capítulos. Bueno, estamos en el final de Trabajadores y Empresarios, le dimos todo un panorama, me parece, bastante completo de la realidad política y económica, y para finalizar,
ya vivimos las elecciones, ya empezamos a vivir las elecciones porque este domingo ya hay elecciones a gobernador, legisladores provinciales e intendentes en 3 provincias, Jujuy, Misiones y La Rioja, este domingo 7. Y el domingo 14 se hará en La Pampa, Salta, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego. Ya empezamos a divertirnos, estamos con la política y las elecciones y nuestro derecho a voto con un pie en la recuperación y en la continuidad democrática. Bueno, fue todo Trabajadores y Empresarios, Leandro Laugé en la producción periodística, en la operación técnica Javier Martínez. Gracias a ustedes y nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde. Hasta el miércoles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.